El tiempo es tuyo. Buenos días, hermanos. En esta mañana, una vez más, recalco que no soy predicador, sino traigo una enseñanza. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos, compartimos la enseñanza de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Hoy vamos a compartir la enseñanza de otro personaje que se llama Zaqueo. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del 1 al 9. Vamos hasta el 10, vamos a cogerlo hasta el 10. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amado Dios, nuestro buen Padre Celestial, ante tu presencia yo estoy, Señor, para que tú me uses conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo me respalde, me asista en estos momentos, porque te necesito, mi Dios. Padre mío, permite que esta enseñanza sea de mucha edificación para tu iglesia. Te lo pido en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. El centro del lugar donde se presentó este pasaje es la ciudad de Jericó. Y tomando un contexto, antes de que el Señor Jesucristo entrara a la ciudad de Jericó, dice la palabra en el capítulo 18 del versículo 35, que acercándose Jesús a Jericó, había un ciego que estaba sentado en el camino por donde iba a pasar el Señor. Al oír el ciego que se escuchaba mucho ruido, mucha gente que iba atrás del Señor, él le preguntó a la multitud quién pasaba por ahí, quién era, a qué se debía esa bulla. La multitud le dijo: es Jesús de Nazareno que va pasando por ahí. Cuando el ciego Bartimeo escuchó que el Señor iba por ahí, dice la palabra que comenzó a gritar, porque está en exclamación en la Biblia: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y así lo decía varias veces, y la multitud
lo mandaba a callar. Y cuando la multitud lo mandaba a callar, más gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Señor se detuvo y lo mandó a traer. Y el Señor le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Señor, que recupere la vista. Y el Señor le contesta: recíbela, tu fe te ha salvado. Traigo este pasaje porque la ciudad a donde iba el Señor era la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó era una ciudad maldita, maldecida. Y eso lo dice el libro de Josué. Eso lo dice el libro de Josué en el capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 26, que dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Cuando Josué dijo estas palabras, que estaba recién llegado a la posesión de la tierra prometida que Dios le prometió al pueblo de Israel, hasta el tiempo en que se cumplió esta palabra, pasaron, óigase bien hermano, pasaron todos los jueces. Recuerden que después de Josué vienen los jueces. Pasaron todos los jueces. ¿Cuántos jueces fueron? Fueron 12 jueces. Y en promedio se puede decir que el tiempo de que los jueces dirigieron a Israel fueron 410 años. O sea, Josué pasa el periodo de los jueces, ya van ¿cuánto? 410 años. Pero cuando termina el periodo de los jueces, viene Samuel, viene el rey Saúl, viene el rey David, viene el rey Salomón, viene el rey Roboam, hasta llegar al reinado del rey Acab. Y en el capítulo 16, de Primera de Reyes, capítulo 34, se cumple lo que Josué dijo. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. Recuerden lo que dijo Josué: maldito el que reedificara la ciudad de Jericó. Y aquí el señor Hiel de Betel reedificó a Jericó. ¿A qué costo? Dice aquí: a precio de la vida de Abirán, su hijo primogénito. Echó el cimiento para hacer los muros, todas esas cosas, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Todo se cumplió al pie de la letra, conforme lo dijo Josué. Por lo menos más de 410 años que fueron los jueces, mató a los reyes. Yo creo que llegaron como a 1000 años. Y dentro de ese tiempo se cumplió la maldición que Josué hizo para el que reedificara la ciudad de Jericó. Todo se cumplió conforme a la palabra de Dios. Entonces partimos de que Jericó era una ciudad maldecida. Pero en el pasaje que estamos leyendo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, me dice que Jesús iba a la ciudad de Jericó. Una ciudad maldecida, pero Jesús entra a la ciudad de Jericó para liberarla de esa
maldición. ¿Me están entendiendo, mi hermano? ¿Y cómo liberó el Señor a esa ciudad de Jericó? No más que manifestando el poder de Dios sobre esa ciudad. ¿Y cómo se manifestó el poder de Dios en esa ciudad? Haciendo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Dándole la vista a Bartimeo, y además de darle la vista a Bartimeo, Bartimeo recibió también la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo le dijo: tu fe te ha salvado. Entonces, hermano, fue libre Jericó de esa maldición. Y el Señor iba a entrar ya a Jericó, siendo una ciudad liberada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Evangelio según San Lucas, que ya habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Entonces, veamos este aspecto. ¿Qué era un publicano? ¿Qué es un publicano? Vámonos a situarnos en el contexto de esa época. La ciudad de Jericó y todas esas regiones estaba sometida bajo el Imperio Romano. Y entonces el Imperio Romano creó unos cargos para recaudar impuestos. Y esos cargos se los daban a los publicanos. O sea, que el publicano era un recaudador de impuestos. En otras palabras, palabras más, palabras menos, los publicanos eran la DIAN, lo que es hoy. Entonces, estos publicanos, siendo Zaqueo jefe de ellos, porque dice la palabra de Dios que Zaqueo era el jefe de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Entonces, la función de ellos era recaudar impuestos. Pero ¿cómo recaudaban esos impuestos? Además de recaudar lo que en verdad era debido, cobraban cosas extras, ganancias extras para ellos. En otras palabras, eran unos corruptos, estafadores, embaucadores, eran mala persona, estaban estigmatizados y lo ponían al mismo nivel de una ramera, de una prostituta. Bajo ese nivel estaban considerados los publicanos. Jesús tenía un publicano entre los discípulos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 9. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Parece que la característica de los publicanos era hacer fiesta, hacer una cordial comida de bienvenida a los que invitaba. Y resulta que Mateo, cuando recibió al Señor, cuando escuchó el llamado de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo fue una invitación al Señor a su casa. Pero ¿quiénes eran los convidados a esa casa? Publicanos y pecadores, dice la palabra de Dios. Puro publicanos y pecadores. Y los fariseos, que se consideraban limpios, le dijeron a sus discípulos, a los discípulos de Jesús: ¿por qué el maestro come con publicanos y pecadores? ¿Y qué le contestó el Señor? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hermano, el Señor Jesucristo fue a darnos salvación a nosotros que estábamos enfermos en nuestros pecados. Bajo la esclavitud de nuestros pecados, nos vino a liberar de la esclavitud del pecado. Por eso el Señor acudía y no se negaba
de ir a estas reuniones donde lo invitaban para él liberar a estas personas. Así era Zaqueo. Zaqueo era un publicano, pecador, estafador, corrupto, que ganaba mucha plata en forma no muy honesta, sino en forma corrupta. En esta semana yo he escuchado dos noticias sobre lo que es el deseo de tener plata, el deseo de tener riqueza. Como dice aquí que Zaqueo era rico, era un publicano y rico, quiero hacer énfasis, hermano, que el hecho de que usted quiera ser rico no es pecado. Porque si usted trabaja bajo un emprendimiento y Dios lo bendice y usted trabaja honestamente tomando buenas decisiones, usted va progresando. Y el pasaje que leyó el pastor Alex en Isaías 23:8 nos lo demuestra, ¿verdad? Que cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar, el Señor trae la bendición. Pero Zaqueo no era así. Toda su riqueza era producto de su corrupción. Y por eso pongo estos dos ejemplos que he leído en los periódicos. Cogieron 6 guardianes junto con un inspector en la cárcel Modelo y los metieron presos porque ellos se hicieron ricos, le descubrieron un aumento bastante patrimonial porque esa riqueza que habían obtenido era producto de la extorsión y todos los beneficios que cobraban en la cárcel estos guardianes. Luego están en la cárcel. Entonces, querían hacerse ricos, pero ¿en qué forma? El jefe de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez, un teniente coronel, era el jefe de seguridad de ella. En estos días los estaban llamando a tenientes coroneles y a coroneles a cursos para ascenso. Y este teniente coronel le pasaron la carta, no para que ascendiera, sino para calificar servicio por su corrupción. ¿Y qué fue lo que investigaron? Que él se ganaba, su sueldo es de 5 millones, pero tenía un patrimonio que no podía demostrarlo con lo que ganaba. Entonces, ¿de dónde provenía? Entonces, querían tener muchas cosas, pero no en forma correcta. Veamos, hermano, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Leo para ustedes, capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Está claro eso, hermano? Si usted quiere ser una persona que desea riqueza, pero en forma no correcta, sino en forma de avaricia, que usted hace cualquier cosa para obtener esa riqueza, dice la palabra de Dios que usted termina en destrucción. ¿Lo escucharon? En la palabra, Primera de Timoteo, dañosa y termina en destrucción. Y eso era la condición de Zaqueo, una persona que había estafado a mucha gente, que había embaucado a mucha gente. Y cuando él escucha que Jesús iba por Jericó, él se interesa en conocer a Jesús, porque él dice que no lo conocía. Él se interesa en saber quién era Jesús. ¿Por qué él decía eso? Porque era mucha la gente que iba detrás del Señor
¿Y por qué iba la gente detrás del Señor? Porque ya sabía que había hecho un milagro a la entrada, dándole la vista a Bartimeo. Y cuando todo el mundo sabía que Bartimeo era ciego y ahora Bartimeo ve, mucha gente le seguía a Jesús. Y él entonces estaba interesado en tener ese encuentro con Jesús. Al fondo o en el fondo, Zaqueo necesitaba de tener un encuentro con el Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo no le interesaba si tenía plata, si era publicano, si era jefe de los recaudadores de impuestos. A él lo que le interesaba en ese momento era ver a Jesús. Pero él tenía un impedimento, que era una persona de baja estatura y tanta era la multitud que no podía ver a Jesús. Y entonces él se ideó, entonces por el camino donde debe pasar el Señor, ahí hay un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro es un árbol grande que tiene muchas ramificaciones. Y entonces dice la palabra que él corrió adelante diciendo, por allí debe pasar el Señor. Y él corrió, se montó sobre el árbol pensando que el Señor iba a pasar por ese lugar. Y corriendo adelante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué gozo inefable tenía Zaqueo en ese momento, porque el Señor le estaba diciendo que quería posar en su casa, quería entrar en su casa, y él recibió esa noticia con gozo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese pasaje sucedió en Zaqueo, porque cuando él bajó con una alegría enorme de que el Señor iba para su casa, él enseguida se bajó y llegó a su casa para recibir al Señor. Dice la palabra de Dios, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. Lo mismo que sucedió con Mateo, ¿verdad? La misma situación. Criticaban al Señor porque entró a la casa de un hombre estafador, corrupto, ¿verdad? Que era Zaqueo. Pero hermano, lo importante aquí, y quiero hacer énfasis en esto, es lo siguiente. Los publicanos, hermano, oiga bien, eran sensibles a la palabra de Dios. No así los fariseos. Los fariseos se consideraban como personas correctas, honestas, limpios, sin pecado. Los fariseos. Los publicanos, ¿cómo le decían? Pecador, ¿cierto? Pecador. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, dice lo siguiente. Cuando Juan el Bautista venía anunciando el Evangelio, ¿cuál era la frase predilecta de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué más decía? ¿Qué más decía Juan el Bautista? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comenzáis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque Dios podía sacar de una piedra a Abraham, decía Juan el Bautista. Entonces, hermano, ese era el mensaje del
Juan el Bautista. ¿Y qué pasa? Dice aquí en el mismo capítulo, vinieron también unos publicanos, oígase bien, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron a Juan el Bautista, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No exijáis más de lo que os está ordenado. Cuando yo leí este pasaje, yo decía, pero ¿qué relación tiene? ¿Qué le quiso decir Juan el Bautista a estos publicanos? Leyendo a Zaqueo, hermano, me di cuenta. ¿Por qué? Porque el publicano, además de cobrar los impuestos, quería cosas más, quería cosas extra. O sea, quería cobrarle cosas adicionales a lo que pagaban impuestos. Le cobraba cosas extra. Y así era como los publicanos tenían mucha riqueza. Y Juan el Bautista le dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. En otras palabras, Juan el Bautista le quiso, ustedes cobren lo que dice la ley, lo que dice la regla, lo justo, pero no cobran cosas adicionales porque no es correcto. Eso es soborno, hermano. Eso es soborno. Y entonces, arrepentidos, llegaban ellos arrepentidos, estos publicanos ante Juan el Bautista, y después le decían, ¿qué haremos? No exijáis más del ordenado. Y fueron, dice la palabra de Dios, que fueron bautizados. Hermano, y a veces yo he comentado con mi esposa que dice, que yo le decimos, pues, en el reino de los cielos vamos a ver personas que nunca pensábamos que iban a estar allá, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios dice que los publicanos se arrepintieron, fueron sensibles a la palabra de Dios. Y podemos ver Mateo 21. Hermano, póngale atención a este pasaje de Mateo 21, versículo 31, 32. Mateo 21, 31 y 32. Leo la parte B. Bueno, voy a leer el 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, recuerden que yo les dije a ustedes que los publicanos y las rameras lo tenían considerados en el mismo nivel. Y aquí Jesús, el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, ¿a dónde? Al reino de Dios. Fíjese usted, al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creíste, o sea, a los fariseos, a los judíos. Pero los publicanos y la ramera le creyeron. Por eso el que cree, ¿será qué? Será salvo. Por eso los publicanos y la ramera iban al reino de los cielos, porque habían creído en la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, mi hermano? Y esa era la situación de Zaqueo. Zaqueo tuvo una alegría cuando el Señor le dijo que iba a estar en su casa. Pero veamos qué más dice el pasaje que estamos leyendo o estudiando. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermano, esto es lo que se llama el nuevo nacimiento, regeneración. El estafador, el embaucador, el corrupto, al tener un encuentro con el Señor cara a cara, se convirtió al Señor
creyó en el Señor y se convirtió en una nueva criatura, un hijo de Dios. Entonces, hermano, cuando él dice, Señor, toda esa ganancia deshonesta que yo he obtenido, la mitad de esa ganancia se lo voy a dar a los pobres. Y a los que le cobré de más en los impuestos, a todas esas personas, lo que yo le cobré de más, se lo voy a devolver cuadruplicado, 4 veces. Eso es nueva criatura. Eso es arrepentimiento. Creyó en el Señor. Pero lo más importante, hermano, que es la parte primordial donde yo quiero hacer hincapié, lo más importante del pasaje es lo que le dijo el Señor. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermano, regeneración, nueva criatura en Cristo. Ahora de publicano se convierte en un hijo de Abraham. Y usted me dirá, ¿y por qué el Señor tuvo que decirle hijo de Abraham? Hermano, aquí viene lo más importante. Vamos a Génesis capítulo 22. Versículo 17. Perdón. Vamos a leer el 17 para que tenga un concepto más amplio. 17, 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí viene lo importante, hermano. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Note usted, hermano, que no dice, oiga bien, no dice, en tu simiente serán benditas el pueblo de Israel, por cuanto obedeció a mi voz. Ahí dice el pueblo de Israel. ¿Cómo dice? Todas las naciones. Oiga bien, hermano, todas las naciones. Ahí está incluido Colombia, Salvador, Guatemala, todas las naciones, ¿verdad? Entonces, hermano, ya ustedes están ubicados de que la bendición es para todas las naciones, la descendencia de Abraham. Entonces, hermano, vamos al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Para que usted comprenda qué significa ser hijo de Abraham. Dice Gálatas 3, versículo 7. Sabed pues, el 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles que somos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué nos dice, qué nos está enseñando la Escritura? Que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Y quiénes son los de fe? Los que han creído por fe en Jesucristo nuestro Salvador. Esos son los de fe. Esos son lo que dice aquí. Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Somos salvos? Por fe. Somos salvos por fe. Y cuando nosotros en verdad hemos creído en el Señor, que somos salvos por fe, somos hijos de Abraham. Y dice más adelante,
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, Dios no se quedó ahí. Dios se fue muchos años hasta hoy, cuando el Señor nos metió a nosotros, a los de fe, nos metió en esa bendición de Abraham. ¿Me están entendiendo, mi hermano? O sea que los que son de fe, los que han creído en Cristo, están cobijados bajo la bendición de Abraham. Por eso, hermano, todo creyente genuinamente, oiga bien, hermano, todo creyente genuino es bendecido. Póngale la firma, hermano. Es bendecido. Ahora, la bendición no es riqueza, hermano. La bendición no es riqueza, ser rico, no. Porque hay muchos ricos que tienen dinero y no son felices, no tienen paz. El bendecido por Dios tiene una paz en su interior, hermano. Y no son, ahora, y otra cosa importante en este pasaje, en este capítulo, lo encontramos en el mismo capítulo 3, capítulo 14. ¿Qué dice? Para que en Cristo Jesús, oiga bien, hermano, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos nosotros la bendición de Abraham? ¿Por qué la tenemos? Por Jesucristo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Este es hijo de Abraham. Si yo he creído en el Señor Jesucristo, soy hijo de Abraham. Si tú has creído en verdad en Jesucristo, tú eres hijo de Abraham. Y dice la palabra de Dios que la bendición de Abraham la obtenemos por los méritos de Cristo Jesús. ¿Me han entendido, mi hermano? Entonces, lo fundamental es que somos hijos de Abraham. Ya sabemos por qué somos hijos de Abraham, porque hemos creído en Jesucristo. Entonces, si somos hijos de Abraham, ¿somos un pueblo o no somos un pueblo? El pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Como dice Filipenses capítulo 3, creo que es. Filipenses 3 dice, 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, fíjese que este pasaje concuerda con la oración que hizo Jesucristo por nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice el versículo 15, la oración de Jesús orando por sus discípulos. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Los discípulos de Jesús y los que seguían a Jesucristo, según la oración de Jesucristo, no eran de este mundo, sino que Jesucristo oró que los guardara de este mundo. Ajá, ¿y nosotros qué? El Señor no se olvidó de nosotros. Vea lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos discípulos, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por los que no ruego por esto, sino por los que han de creer en mí. ¿Usted ha creído en el Señor?
usted hace parte del pueblo de Dios, pero no somos de este mundo, hermano. No somos de este mundo. El Señor Jesucristo lo dice, pero lo que Él oró es que nos guarde de este mundo. Si somos pueblo de Dios, hermano, no podemos tener un pie en el mundo y un pie aquí en los caminos de Dios. No podemos. Apocalipsis 3, no recuerdo el versículo, dice: o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, o sea, un pie en el mundo y un pie en los caminos, te vomitaré. Nos dice la palabra de Dios. Te vomitaré. Entonces, hermano, o estamos en el mundo o estamos en los caminos del Señor. Si estamos en los caminos del Señor, tenemos que estar apartados del mundo. La iglesia, hermano, no puede adaptarse al mundo. El mundo tiene que someterse a la iglesia. ¿Y cómo tiene que someterse el mundo a la iglesia? Nosotros cada día tenemos que santificarnos. Santificarnos. Sé santo como yo soy santo. Es la exhortación del Señor. Y ya para terminar, hermano, en Hebreos, en el libro de Hebreos, para que ustedes sepan qué es lo importante, porque es importante ser pueblo de Dios, ser descendencia de Abraham, del Abraham espiritual. Dice la palabra de Dios, Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Oiga bien, hermano. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Nosotros. Pongámonos en pie, hermano, para terminar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si usted está ahí, cuando termine de leerlo, diga un grito de amén. Si no se encuentra ahí, quédese callado. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Dios nos bendiga, hermano. Yo tengo micrófono. Damos gracias a Dios por esta palabra. Cierre sus ojos un momentico. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido. La recibimos en nuestra alma y nuestro corazón y bendecimos la vida y el ministerio de nuestro hermano Lorenzo. Amados, es la oportunidad, por si hay alguien en este lugar que necesita y quiere abrir su corazón, así como Zaqueo. Zaqueo tuvo un cambio de vida. Zaqueo pudo experimentar el poder salvador y perdonador de Cristo. Hoy ese mismo Cristo que salvó y perdonó a Zaqueo está en este lugar. Hay alguna persona que en esta mañana dice: yo necesito esa salvación, yo necesito el perdón de mis pecados. Puede levantar su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien que hoy quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Hay alguien? Ok. Vamos a darle un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Hermano Lorenzo, muchas gracias. Dios lo bendiga. Hola, bienvenido una vez más a nuestra casa IBC. Te recomiendo que tomes nota para las actividades que tenemos para ti. Familia IBC, desde el Ministerio de Flamas de Fuego, seguimos con nuestro Garage Sales para poder obtener todas las necesidades que tenemos como ministerio.
Apóyanos este domingo 15 de octubre en nuestra casa IBC. Cuando Dios te estaba diseñando, estaba pintando lo que hoy eres. Y dice la palabra que no pintó cualquier retrato. Él nos diseñó a su imagen y semejanza. Jóvenes, es por eso que te invitamos este sábado 21 de octubre a las 5 p.m. para que vengas y nos acompañes. Es momento de conocer el propósito por el cual hemos sido diseñados. Amiguitos de Timotiquis, te invitamos a celebrar la noche de Jesús en el tren de las parábolas, un tiempo adorando a Dios a través de los talentos que nos ha dado. Será una noche fantabulosa donde habrá muestra, danza, obras de teatro y canciones y muchas cosas más. Habrá muchos dulces. Será martes 31 de octubre en nuestra casa IBC a las 5:30 de la tarde. Bueno, amiguitos, esto es todo por hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @Bautista Central y @IBC Norte. Chao, chao.